Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Y estas imágenes en vivo y en directo de la zona de Madame Lynch muestran de qué manera a estas horas está el tránsito, caótico. Y esto se repite y se replica en gran parte de Asunción y el departamento central. Se sumaron varias cosas. Primeramente, viernes, habitualmente la gente quita su vehículo. Es fin de mes y además víspera de feriado. Por ende, si usted va a salir rumbo a alguna ciudad del departamento central, saliendo de Ciudad Capital, tómelo con mucha paciencia, porque así está el tránsito complicado, lento, hay mucha impaciencia también de los conductores, una mezcla de situaciones. Y conste que dentro de una hora rige precisamente todo lo que tiene que ver con los controles y esta determinación del Ejecutivo con relación al horario. Bienvenidos y bienvenidas, arrancamos 24 horas. Y esta noche vamos a hablar de otro escándalo que tiene que ver con vacunación VIP. Esta vez aparece una senadora de la Nación, Mirta Gunzinski, quien finalmente fue presentada en público su historia por el propio Ministerio de Salud, que se vio obligado a reconocer que fue vacunada ante una versión totalmente distinta dada por la legisladora. Aparentemente una unidad fue hasta su domicilio y le aplicó la inmunización. Un escándalo porque se habla ya también de tráfico de influencia, incluso desde el Congreso están pidiendo su destitución o su renuncia. Encontramos registrados, que sí están registrados, que han recibido la vacunación, es la señora Mirta Gunzinski. En realidad, si le queda un poco de vergüenza, tiene que renunciar hoy, ahora. También otra denuncia que estaba corriendo en las redes también es el señor Rodolfo Friedman Presta. Los privilegiados de siempre tienen que aprender que esto no puede volver a ocurrir. Bueno, y otro tema destacado hoy en 24 horas es la incertidumbre laboral. En víspera del Día del Trabajador, vamos a contarles cómo se está recuperando de manera lenta el tema del trabajo y cuáles fueron los golpes más recientes para los sectores más golpeados. Tenemos un promedio de aproximadamente 60 suspensiones por día. Eso en la semana equivale a una cantidad máxima de 1.000 a 1.200 trabajadores. 24.000 personas suspendidas. Ya totalizamos en total desde el inicio de esta pandemia 160.000 trabajadores que han recibido este subsidio. A este ritmo tenemos para mayo y un poquito de junio. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, estamos viendo, ¿me permitís por favor con el compañero Arias? Tremenda la toma que hace referencia principalmente a la salida. Desde Asunción, el carril que está ahí justamente se ve a paso de hombre el transitar de los vehículos. Francisco, que está en la cámara de nuestro dron que nos permite precisamente visualizar y entender de qué manera está, repetimos, el tránsito. Mucha paciencia para la gente. Repetimos esta coincidencia de viernes y víspera de feriado y también fin de mes. Y a esto se suma, Carlos, el tema de que mucha gente quiere terminar sus gestiones, sus compras, sus quehaceres antes de las 8. Recordemos, los controles están ahora sí durísimos en las calles, fronteras de ciudades principales, avenidas, y bueno, toda esta gente que normalmente usaba la noche para estas compras de último momento, bueno, ahora tiene que hacerlas antes de las 20 horas. Queda nada más que una hora antes del inicio de esta restricción horaria. Los puntos también de mucha aglomeración, aparte del tránsito, los cajeros automáticos, porque la gente está cobrando su salario, y los supermercados cobran y van a hacer las compras justamente. Imágenes realmente que nos permiten determinar y entender cómo está el tránsito a estas horas, y mucha gente que no respeta, cruza en lugares donde no hay semáforos. Ahí está el más cara dura, aprovecha y bueno, entre quitar la nariz, bueno,
Ojalá que no haya ningún tipo de percances, pero así está, repetimos, el tránsito. Y le dimos seguimiento a lo que comentábamos en estos días sobre una obra inconclusa en el patio del Hospital Distrital de Itá, mientras al lado, en carpas improvisadas, están atendiendo a los pacientes. Una obra que arrancó hace mucho tiempo. Hoy tenemos la versión oficial por parte del Ministerio que dice que la empresa ganadora responsable de esta construcción se comprometió en terminar la obra en 4 meses. Eso hace 6 años. El contrato fue suscrito en junio del 2016. A la fecha hubieron muchas paralizaciones. La empresa existe cierta regulada por parte de ellos. Esa es una obra que se inició ya en el año 2016, que tuvo varias vicisitudes en el tema de presupuesto y todo eso, ¿verdad? Actualmente esa obra está trabajando a un 20% porque estamos pendientes de una adenda. La solicitud que realizan ellos a la empresa contratista al efecto de tener las garantías debidamente extendidas. Las garantías, según el informe de ellos, vencen el 31 de mayo de 2021. Bueno, y para que la gente pueda dimensionar el caos en el tráfico, hay un contador que habla de una demora de por lo menos 40 minutos entre tramo y tramo, entre trayecto más utilizado por los conductores. Y una muestra que tenemos actualmente es también nuestra señal en vivo que nos muestra Alejandra Pereira, que se encuentra en la avenida Aviadores del Chaco, zona del superviaducto también. Ale, ¿cómo está la situación en esta zona? Y así como están observando, Juan, compañeros y televidentes, realmente mucho tránsito vehicular ya a estas horas de la noche, a una hora de que alcancemos prácticamente las 20, que es el horario en donde también se instalan en este punto los agentes policiales para hacer los controles. Para que se puedan ubicar, estamos sobre autopista Silvio Pettirossi y General Elizardo Aquino. Es un punto en donde, como ya estuve mencionando, generalmente se realizan los controles ya a partir de las 20 horas y eso también genera problemas principalmente para los que utilizan esta ruta y los que vienen a Asunción para ingresar hacia la ciudad de Luque. Ayer nada más estábamos recibiendo denuncias de la gente que mencionaba que los controles, Juan, se realizan muy lentos, son los controles que se realizan en este punto, que prácticamente vehículo por vehículo se inspeccionaba y eso también hacía que la gente demore muchísimo para llegar hasta su lugar, hasta su destino en este caso. Había personas que esperaron media hora inclusive para pasar este tramo, pero ustedes están observando, imagínense con los controles que se realizan aquí, esto se vuelve prácticamente un caos mucho mayor que el del que estamos observando actualmente. Es un punto que utilizan muchísimas personas para ingresar a la ciudad de Luque. Sabemos también que es un horario en donde la gente generalmente retorna a su casa y luego de una jornada laboral. Entonces esta también es la denuncia que realizan los pobladores principalmente que utilizan este tramo. Ya vamos a estar aguardando nosotros si es que eso realmente ocurre, ya esperando a que llegue la hora en la que se realizan también los controles aquí en este punto. De hecho, es una, avenida muy importante, una de las pocas en cuanto a la salida, y se convierte en un cuello de botella porque utilizan esta avenida justamente para ir al Luque y de allí también a otras importantes ciudades del departamento central. Recordar que habitualmente estas ciudades son ciudades dormitorio y la gente trabaja en Asunción, por ende viene a la mañana muy temprano y habitualmente los viernes sí, siempre vienen con vehículos y hasta ahora la salida, y sumando con todo lo que estábamos comentando, se vuelve un caos tremendo en el tránsito y mucha dosis de paciencia. Tenemos identificados algunos puntos caóticos en este momento. Ni siquiera paso de hombre, Carlos. Tráfico parado totalmente. Atención, zona Avenida España.
zona General Santos, Avenida España frente a la Ande, ni qué decir España-Brasilia, siguiendo la ruta. Vemos que la Avenida España está totalmente colapsada, le sigue también Sacramento, Mariscal López, a la altura de Bruguecharoa se reporta un accidente en este momento frente al fondo ganadero. Así que la gente que va a tomar ese tramo, mucha atención porque las demoras son excesivas. También algunos controles policiales que ya se están empezando a instalar en las fronteras entre ciudades por un lado y también en zona del ex seminario metropolitano. Zona de Cerro Corá, salida del centro también totalmente colapsada. Esta calle, Eusebio Ayala, a la altura de supermercado de la esquina de Choferes del Chaco, en adelante hasta San Lorenzo, completamente colapsada esta avenida. La avenida Madame Lynch también se suma. Los reportes de la gente que nos llegan son incesantes en este momento. Opa, dame esta toma, por favor. Tremendo el tema de los motociclistas, cómo tienen que sortear y apelar a la buena voluntad de los conductores para ceder el paso. Recién aquel que estaba yendo allá tiene mucha pinta de que es un trabajador de delivery, tuvo que sortear y aguardar que un vehículo frenara de golpe para que cruzara. Hablando de accidentes, que también, aparte de lo que significa un percance automovilístico y la gravedad que puede tener, también paraliza el tránsito. Hay otro reporte de un accidente sobre Félix Bogado, a un par de cuadras de 21 proyectadas, donde también se reporta un tránsito lento debido a esta situación y esperando la intervención de la policía. Realmente, mucho cuidado principalmente para los motociclistas. Fíjate, Carlos, Arroyo Itaú, en este momento, sí, ambas partes de este tramo de Madame Lynch, hay una calle auxiliar que funciona, sí, también como que son las paralelas, que alivia, digamos, el tráfico, pero igual, el caos es tremendo y esto podría incrementarse por ser viernes hoy y justamente porque empiezan los controles en muy poco tiempo. Pero mirá cómo está encima encima del auto está prácticamente. No, acá tenemos la ley del más fuerte, ahí evidentemente. Está, sí. Acá sacar la nariz no da paso, quiere aprovechar. Y los motociclistas que, bueno, tienen que sortear y prácticamente... Esto es zona del Club Internacional de Tenis. Sí, esto es sí, Madame Lynch. Cerca del Cementerio del Este. No, realmente, tremendo. Acá se paralizó todo. Esta salida paralizó al resto de los vehículos, aparte camiones de gran porte también, que siempre... de una u otra manera también dificulta el tránsito. Exactamente. Y en la zona del Abasto, ni qué decir, Carlos. Estoy muy pendiente y preocupado por el motociclista, perdón. No puede pasar hasta el momento, sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y esta es la hora en que empieza la descarga de mercaderías también en zona del Abasto y un caos tremendo en Tres Bocas, Fernando de la Mora, Acceso Sur. Así que mucha atención, paciencia y precaución en el tráfico. Un segundo de más de menos podría evitar un grave accidente. Consulto, ¿la tenemos todavía a Ale? Agentes de tránsito, algún policía que pueda ayudar, paralizar, hacer circular, evitar que haya un cuello de botella y que, bueno, en cierta manera pueda facilitar el tránsito, Ale. Acá mostramos con imágenes de Tulio Dávalos, Carlos Juan, no estamos observando ningún agente policial, ningún agente también de la patrulla caminera, no hay agentes aquí que estén controlando o dirigiendo el tránsito a estas horas. Nos comentaron también aquí gente de la zona que ellos suelen venir minutos antes de las 8 aproximadamente a instalarse en este punto ya para realizar los controles, pero previo a eso no vienen al menos por este punto. No estamos viendo, desde que llegamos aquí no vemos a ningún personal de agentes, en este caso patrulla caminera, ni tampoco agentes policiales. Bueno, Ale, vamos a estar muy pendientes al desarrollo de esta información. De hecho, reiteramos, una noticia muy destacada porque hay muchos reportes, redes sociales, el teléfono aquí, la gente que está advirtiendo sobre esta situación caótica en el tránsito. Ale, estamos en contacto permanente. Muchas gracias. Así será, Carlos. Hasta luego. Tremendo realmente. Bueno, así ampliamos este tema con nuestros compañeros en Exteriores. Bueno, momento de hablar, Carlos, del escándalo del momento. Es el tema del día, definitivamente, de la semana. Lo que ocurre con una senadora que evidencia lo que tarde o temprano muchos temíamos que iba a ocurrir. El tema de la aplicación irregular de vacunas. ¿Y por qué salta este caso a la luz? Por la investidura y porque se trata de una senadora, nada más y nada menos que un miembro de la Cámara Alta en este escándalo. Bueno, de hecho, encabeza ya la lista porque hay otra lista de políticos
de exparlamentarios, de exgobernadores que habrían utilizado su influencia política, su posición para vacunarse, no estando en la franja establecida como prioridad por parte del Ministerio de Salud. Y lo decía el propio Sequeira, incluso en nuestro avance, los mismos privilegiados de siempre. Y eso se tiene que acabar, porque pone en riesgo toda la campaña de vacunación que viene llevando adelante Salud Pública. Realmente, Carlos, es un tremendo golpe a la ciudadanía, pero concretamente, ¿qué es lo que se tiene hasta el momento de información? Por un lado, tenemos la confirmación de Salud Pública que dice, sí, una brigada fue hasta la casa de Mirta Usinki como parte de lo que ellos llaman el georreferenciamiento. Exactamente, su día de vacunación, 20 de abril. Ella se inscribió el 12. Situación que fue negada hasta un poco después del mediodía por la propia legisladora, quien fue consultada por nuestro informativo, y ella rotundamente negaba esa versión, incluso reconocía que se había inscrito, todavía no agendada, que tenía problemas respiratorios, que iba a viajar a vacunarse a Estados Unidos, pero que su visa estaba vencida. Y siendo nuevamente reiterativa, y en la pregunta nuevamente de los compañeros, ¿usted recibió o no la vacuna? Contundentemente relató y confirmó diciendo no. Vamos a lo concreto, lo que decía Salud Pública acerca del reporte oficial y la confirmación de que efectivamente se vacunó. Encontramos registrados, que sí están registrados, que han recibido la vacunación, es la señora Mirta Usinki, y también otra denuncia que estaba corriendo en las redes también es el señor Rodolfo Friedman Presta, ¿verdad? Y bueno, eso es de conocimiento público. Como ustedes saben, las bases de datos son públicas. Vamos a ver si se vacunaron o no. No se perdieron dosis. Fue una brigada que hizo un estudio de las personas a vacunar, georreferenciadas, cumpliendo lo que representa el criterio de vacunar. Entonces, si estaba esta persona dentro del grupo, no representó, además de usar en una indicación que no corresponde, no representó pérdida de dosis concomitante. ¿Ella estaba inscrita como encamada? Una brigada fue a visitarla. ¿Por lo tanto sí? Una brigada fue a visitarla. Ese es el informe que nosotros tenemos. Fíjense que esta denuncia llegó gracias a la movilización y las redes, ¿verdad? Es la gente. Recordemos que es probablemente uno de los pocos países en la región que tiene una lista pública con número de cédula de identidad de la persona vacunada. Busquen otro país que hace eso, no van a encontrar. Pero también, ¿quién encontró? La gente. Así que denuncien, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros a evitar este tipo de cosas, hace perder la credibilidad hasta de la vacuna mismo, ¿verdad? Y no solamente la vacuna de COVID, sino de todas las vacunas. Así que ayúdennos a este tipo de cosas, denuncien. Los privilegiados de siempre tienen que aprender que esto no puede volver a ocurrir. Bueno, hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de parte del Partido Colorado. Y recordemos, Mirta Usinki en el Senado se mostraba últimamente como independiente, ni del grupo de HC ni del grupo de Añetete. Así que dentro de la bancada colorada era un caso bastante particular porque junto con 2 o 3 legisladores más se mantenía en una posición neutra o que dependía de una coyuntura para sumarse a cualquier tipo de los equipos del Partido Colorado. De hecho, ya hay posiciones también por parte de sus propios colegas sobre este escándalo y muchos hablan de que dé un paso al costado o también se habla de la posibilidad de la pérdida de investidura por tráfico de influencia. Bueno, ¿qué dice la investigación sobre este tema? Salud Pública dice, vamos a elevar todos los antecedentes ante la Fiscalía, pero la primera medida que tomó es separar del cargo al doctor Robert Núñez. Robert Núñez es el encargado de la región sanitaria que corresponde a Asunción, la jurisdicción en la cual se realizó esta vacunación aparentemente irregular en la casa de Mirta Usinki. Es decir, la brigada que fue hasta la casa de Mirta Usinki dependía de la 18ª región sanitaria que comprende Asunción y que está a cargo del doctor Robert Núñez. Y ahí mucha gente se pregunta, ¿hubo o no hubo comunicación? ¿Hubo algún tipo de pedido de la senadora o fue un ofrecimiento hacia ella? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Lo concreto, por lo menos la versión de la senadora que vamos a compartir enseguida, es que no hubo ninguna conversación sobre su vacunación en particular, pero que ella siempre le llamaba a preguntar
cuándo llegan nuevas dosis, cuándo llegan más vacunas, cuándo le estaría tocando. Y es muy llamativo, Carlos, porque en momentos en que el Ministerio de Salud ya había explicado hasta el hartazgo cuándo tocaría la vacunación a los mayores de 60, a los de 75 en adelante, es bastante llamativo que vuelva a llamar al doctor Robert Núñez. Pero bueno, es la versión de Mirta Usinki y el doctor Núñez ya está apartado del cargo por el momento. El ministerio se encuentra en este momento analizando qué medidas tomar o si hay otro funcionario involucrado. Tenemos acá el documento que avala la vacunación y el consentimiento como paciente por parte de Mirta Usinki. Y este tuit fue emitido hace instantes por el Ministerio de Salud y señala una resolución por la cual se aparta del cargo al director de la 18ª región sanitaria que corresponde a la capital. También agrega que el doctor Robert Nelson Núñez, mientras dure la investigación, va a ser apartado del cargo y se establece la firma de la presente resolución que debe darse en cumplimiento a un seguimiento interno, que es como la primera medida que toma Salud Pública. Ahí está. En su resolución dice, designar a funcionario permanente para ocupar el cargo de la 18ª región sanitaria capital, doctor César Ignacio Centurión Segovia, como director interino de la Dirección Regional de la 18ª región sanitaria, en reemplazo del doctor Robert Núñez, quien fue separado y está bajo investigación administrativa por parte de Salud Pública ante este escándalo. Bueno, Carlos, ¿cómo salta este escándalo? Y es que el registro oficial de vacunación que figura en la web de Salud Pública tenía en su haber el nombre, número de cédula, todos los datos de la senadora. ¿Cómo llega un nombre a ese registro? Un nombre cualquiera de los vacunados llega a este registro después de que el paciente en cuestión firme un consentimiento y una aprobación de aplicación de la vacuna. Y en el caso de Mirta Usinki existe este documento, fue difundido hoy por Salud Pública y señala que esta vacunación se habría dado el 20 de abril, esa es la fecha indicada por Salud Pública, la vacuna es de AstraZeneca, y si vamos un poco más abajo de ahí este está el nombre completo oficial, de ella, Mirta Leonor Usinki. Si vamos un poco más abajo, fíjate que no se llenan los datos del responsable, de quién es la persona encargada de aplicar la dosis. Está el número de documento, la edad, 73 años, y finalmente el consentimiento, donde ella con su firma le da la autorización a Salud Pública para que le apliquen la vacuna. Y está ahí, acepto, fecha 20 de abril 2021, firma del paciente, en este caso está la firma, el nombre y su número de documento, pero no así, no está ni el sello ni el registro del profesional del PAI, en este caso el Programa Amplio de Inmunización, que aplicó la vacuna o encabezó esta comitiva, esta cuadrilla que fue hasta su domicilio. Realmente, Carlos, hay que decirlo, una bofetada para un momento de crisis que vive Salud Pública, un momento de incertidumbre en la vacunación, en la que se espera que todo el sistema respalde, genere confianza. Incluso los directores médicos estaban llamando a los adultos mayores para que se sigan inscribiendo, porque se debe continuar con la vacunación. Esto es un duro golpe para la crisis que estamos viviendo y que acrecienta la situación en este momento. Pero además de Mirta Usinki, hay otra persona política muy conocida que también está en el ojo de la tormenta en este momento. Y se trata de un político de la zona del Guairá. Sí, estamos viendo, ahí está, Rodolfo Friedman, Max Friedman Cresta, ex gobernador, quien, bueno, él tiene 66 años, pero adujo ser un paciente encamado, que por eso él accedió y reconoció, sí, él públicamente, de que sí había recibido la vacuna en la región sanitaria en el departamento del Guairá. En este caso sí existe una constancia de un responsable de aplicar esta dosis que corresponde a la vacuna de Covaxin y que se habría dado el 14 de abril pasado. Ahí está la firma correspondiente. 66 años, sí, pero hay que determinar un poquitito el tema también del encamado, conociendo públicamente sus antecedentes y su movimiento en redes sociales. ¿Y qué significa para Salud Pública encamado? Estar en cama sin poder moverse. Presumimos que esa es la definición
con relación a una persona o un paciente que está imposibilitado a tan siquiera moverse de la cama. ¿Qué tan cierta es la realidad con este caso? No lo sé. La edad no se ajusta, 66 años. Así mismo. Bueno, la senadora Mirta Bucinqui conversó este mediodía con nuestros compañeros aquí del IDM y daba respuestas, hay que decirlo, Carlos, bastante dudosas al momento de ser preguntada ambiguas, más que cómo nada, sí, se enteró, cómo fue este tema de la denuncia y si se vacunó o no. También fue consultada si recibió o no la visita de la brigada en su domicilio y como que trataba de evadir una respuesta clara acerca del punto. Escuchemos lo que decía hoy a las 12:30. A mí me extraña muchísimo. Yo lo único que hice es agendarme, ¿verdad? Y como se dice vulgarmente, también estaba viendo la posibilidad de viajar, ¿verdad? Uno hace las dos cosas. Pero no se llegó a aplicar. 12 de abril. Acá hay una confusión enorme, sinceramente les digo. Yo no me vacuné. Yo hace muchísimo, les digo, estoy con problemas de salud, me hice 9 veces el test y realmente que hace unos días nomás que a mí me entregaron mi visa. Yo estuve gestionándola, estaba vencida, mi visa había sido. Claro que quiero vacunarme como cualquier otro ciudadano, pero yo sé también que yo tengo 73 años, no me llega todavía, señores. ¿En ningún momento tuvo contacto con el doctor Robert Núñez? ¿Quién? Con el doctor Robert Núñez. No, señor, no, ¿qué voy a tener contacto con él? No, yo no tuve contacto. Le preguntaba muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto faltará? Estoy siempre pendiente de que lleguen más vacunas porque también quiero vacunarme. Uno siempre está conversando, el tema ahora es la vacuna. No hay otra conversación. Esa es la verdad. Pero yo no supe hoy por los llamados, ¿verdad? Y que los primeros llamados, como le digo, yo no siempre atiendo yo los llamados, pero cuando estoy trabajando no, ¿verdad? Hoy por ejemplo no me podía distraer de ¿verdad? O cuando estoy en sesión, por ejemplo, usted averigua, normalmente yo no atiendo el teléfono, ¿verdad? Y últimamente estamos demasiado ocupados con sesiones extraordinarias, con sesiones ordinarias. Yo estoy en varias comisiones y yo no soy de figurar solamente en los papeles. Yo cuando tengo un puesto de trabajo, señores, ¿verdad? Bueno, declaraciones hoy al mediodía, minutos antes de que el escándalo haya sido confirmado por el Ministerio de Salud Pública. Yo no sé si qué es lo que más lastima, molesta e indigna, que se haya vacunado sin estar en la franja etaria correspondiente o que de esta manera mienta, diga que no, mientras que Salud Pública le plantea un documento donde está firmado por ella diciendo y aceptando que sí recibió la vacuna. De esa manera mentirnos, eso indigna, más todavía cuando hay una institución de por medio que sí confirma que recibió indebidamente esta vacuna. Bueno, en este momento es la mujer probablemente más buscada por los medios de comunicación porque intentamos obtener su versión. ¿Qué dice Mirta Bucinqui ante esta gravísima denuncia? ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner su cargo a disposición? ¿Va a aceptar un eventual proceso que pueda abrirse ahí en el Senado? Lo concreto es que tenemos evidencias, hay documentos y tenemos un ministerio que afirma que efectivamente una brigada fue hasta su casa. Pero no es la única salpicada por este escándalo, Carlos, de los políticos. Hacemos un rápido recuento de los implicados, los que están en el ojo de la tormenta ahora mismo. Mirta Bucinqui, Rodolfo Friedman Cresta, exgobernador de Guairá. Seguimos con más nombres para conocer a más investigados. Celso Troche, parlamentario del Mercosur. Y finalmente otra figura política de otros gobiernos, pero también recordada, Elba Recalde, ex senadora y directora de Yacyretá. Son nombres que en este momento están en investigación, están en el ojo de la tormenta. El ministerio está buscando antecedentes, pruebas, documentos y eventualmente va a sancionar a más responsables de estas otras vacunaciones irregulares si se comprueba que existieron efectivamente.
Así es, la investigación está a cargo del Ministerio de Salud, que tampoco no descarta que pueda remitir, una vez que concluya esta pesquisa, al Ministerio Público. Exactamente, a ver qué dicen las reacciones más rápidas. Las políticas principalmente. Exactamente, las posturas de los sectores políticos. En primer lugar, recordemos lo que decía la diputada Celeste Amarilla, debe renunciar a como dé lugar la senadora Gusinki después de este escándalo. Escuchemos. Ella no tiene escapatoria, ella tiene que ser destituida. En realidad, si le queda un poco de vergüenza, tiene que renunciar. Hoy, ahora tiene que renunciar. Si le queda vergüenza. Y si no, ella tiene que ser destituida. Porque eso es exactamente lo que pena la Constitución. Uso indebido de influencias. Y paralelamente, hay que saber, antes de destituir al director, cómo se fueron dando los hechos. Porque acá lo que hacen es destituyen al director, echan 2 enfermeras y se acabó el problema. Por favor, esto se está yendo muy lejos, se está poniendo cada vez peor, están demostrando el grado de perversidad y miserabilidad que tienen. Bueno, si esto ocurre, Carlos, en Asunción, no quiero imaginarme otras cabeceras departamentales en donde el control y la presión ciudadana no es tan intensa como en la capital, en donde el control de los medios de comunicación no es tan intensa también como aquí en la capital. Entonces, estimamos que esto podría ocurrir también según otras denuncias que maneja en este momento Salud Pública. Y recordemos rápidamente lo que decía el doctor Sequera. Esto se logra en este momento, esto sale a la luz gracias a la ciudadanía que se animó a presentar denuncia y que se animó a controlar gracias a este sistema público de registro que tenemos por parte de Salud Pública en la actualidad. Tenemos más repercusiones. Exactamente, escuchemos lo que decía el senador Stefan Rasmussen del partido Patria Querida. Yo creo que lo menos traumático, digamos, debería ser que la senadora renuncie al cargo, ¿verdad? Y si eventualmente no renuncia al cargo y efectivamente se dio la vacunación, hay que analizar las causales de la pérdida de investidura por uso indebido de influencia, ¿verdad? En este caso, que sería la vacunación. Y sobre todo, yo creo lo más importante es considerar la situación de emergencia sanitaria que tenemos, ¿verdad? Como país. Y eso sí es muy grave, digamos. O sea, el hecho en sí es muy grave, porque evidentemente hay un protocolo de vacunación para las personas, digamos, que tienen, que están en una situación de mayor vulnerabilidad sanitaria, de salud, ¿verdad? Y si no se respeta eso por tener un cargo público, en este caso, eso es gravísimo, ¿verdad? O sea, básicamente el mensaje es: yo estoy por sobre cualquier normativa, cualquier protocolo. Dejemos de lado este análisis por un rato y vamos a lo último en relación a policiales y que guarda también relación, valga la redundancia, con el caso de la anciana asesinada en su propia casa. Tenía 77 años, intentó defenderse, pero no pudo. Judith, hay un nuevo detenido. Estamos hablando de 2 personas que fueron capturadas durante las últimas horas como sospechosas del crimen de esta mujer. Ingresaron para robar a su casa en horas de la tarde-noche de la fecha 26 de abril pasado. Ingresaron por un boquete. Aparentemente ellos tenían la esperanza de poder encontrar un ahorro millonario en la casa de esta mujer. Sin embargo, ellos se llevaron la sorpresa que la mujer reaccionó. Ella estaba armada porque en varias ocasiones ya habían ingresado a su domicilio con la intención de robar. Entonces ella se munió de un arma como defensa personal. De esta vez ella ya los estaba esperando, pero ocurrió lo peor. La desarmaron. Ella vivía sola. Ella vivía sola. La desarmaron estos delincuentes y utilizaron el arma en su contra, acabando con su vida de un impacto. Incluso en el sitio, los intervinientes pudieron verificar que en el techo hay otro impacto. Aparentemente se dieron más disparos durante el forcejeo para poder desarmarla finalmente y acabar con su vida. O sea que el revólver pertenecía a la víctima. El revólver era de la víctima. Ella se hizo de un arma para defensa personal, en este caso teniendo en cuenta estos antecedentes de hurto que ya se dieron en su casa, que ingresaban a su patio y ella tenía miedo. Entonces hizo eso, pero lastimosamente de esta vez no pudo y fue víctima de estas 2 personas que fueron detenidas, reitero, durante las últimas horas. Estamos hablando de un joven de 20 años identificado como Eduardo Chaparro, que fue capturado al día siguiente del crimen de esta mujer.
Y la detención de esta persona fue fundamental porque terminó confesando ante el Ministerio Público que efectivamente ellos ingresaron para concretar el robo. Él asumió la autoría del intento de robo, pero no así la del asesinato de la mujer. Incluso terminó delatando a su cómplice, que sería el padrastro de su novia. Y así la policía llega al nuevo detenido. Sí, de 36 años, que fue detenido ayer mediante un allanamiento ya ahí en la zona de Villa Ayes, pero en el poder de esta persona, es Nelson Recaldes, este que están viendo ustedes en imágenes, se encontraron las evidencias más comprometedoras. Lo que sería el arma homicida, que sería un revólver, propiedad de la víctima, así es, así como el celular que robaron de la víctima durante, se dio toda esta situación en el interior de su domicilio en Benjamín Acebal. Ahí estamos viendo las evidencias. Este celular, que por cierto ya fue comercializado, se recuperó ya de otra persona. El celular que ni siquiera es analógico todavía, ni siquiera ya es de última generación. No es táctil, así como lo están viendo ustedes, este celular antiguo que ya fue comercializado incluso y se recuperó hoy del poder de otra persona que también está sujeta a la investigación, pero ya por hecho de reducción en este caso. Vamos a repasar lo que decía el médico forense con respecto a la inspección del cuerpo, tanto de la víctima fatal, que presentó un impacto de bala a la altura del ojo, que finalmente terminó acabando con su vida, así como la inspección que se le hizo al considerado como presunto autor material del crimen, porque recordemos que ellos ingresaron por una ventanita, que ellos terminaron forzando más el orificio para poder ingresar, y él presenta ciertas escoriaciones que son llamativas, y eso hace con que el Ministerio Público sospeche que sea el que ingresó para poder concretar el robo. Y además la víctima fatal presenta rastros de lucha. Fíjate vos, Mercedes, estas son las marcas que presentaba en el cuerpo este joven. Lo que se cree, lo que ellos sospechan es que él haya metido primeramente el brazo, luego la cabeza y después forzó el cuerpo, y en ese trayecto probablemente él terminó lesionándose. Ahí estamos viendo los raspones en todo el cuerpo. Pero ¿qué él adujo con respecto a estas marcas en su cuerpo ante el Ministerio Público? Que supuestamente se peleó con su novia y que esta la arañó, o sea, lo arañó en todo el cuerpo. De violencia intrafamiliar. Algo que no se ajusta, según nos explicaba el doctor Ariel Escandriolo, médico forense, con quien obtuvimos una entrevista. Procedimos la inspección del cuerpo del joven, ¿verdad? Como te había comentado ya, y sí, evidentemente él tenía unas heridas, ¿verdad? Unas escoriaciones, ¿verdad? Algunas importantes y otras no, que nos indicaban, ¿verdad?, que eran recientes, ¿verdad?, de no más de 48 horas, ¿verdad? Y entonces eso nos hacía presumir de que él fue el que entró por el boquete, más la contextura física que él tiene, ¿verdad? Porque una persona muy delgada únicamente podía entrar por ahí. Ahora, doctor, las heridas, las escoriaciones que él tiene en el cuerpo dan a presumir que él pasó por esa ventanita, por decirlo así, esa abertura. Así mismo, ¿verdad? Las heridas coinciden, ¿verdad?, con raspones, por llamarlas así de alguna manera, ¿verdad?, y escoriaciones que presentaban ese tiempo de evolución, ¿verdad? El boquete era muy pequeño y solamente una persona como él podía entrar ahí, ¿verdad? Así que las heridas corresponden a eso y no a arañazos como él manifestó en un inicio. Ahora, la víctima fatal presenta otras marcas en el cuerpo de lucha, aparentemente. Sí, así mismo. Nosotros llamamos signos de lucha, ¿verdad? En donde el cadáver presenta algunas lesiones, ¿verdad? En este caso, las lesiones que presentaban la abuelita eran hematomas en el brazo y tórax, ¿verdad?, que nos indican de que la víctima luchó antes de que le disparan, ¿verdad? O sea, le golpearon, le sacaron el arma probablemente, doctor, y después le efectuaron el disparo. Así mismo, así mismo. Ahora solamente una persona habría ingresado a la casa, porque ahora se habla de 2 sospechosos, doctor, o no se sabe todavía sobre eso. Y según los compañeros de la policía, ¿verdad?, fueron 2 personas, ya que el boquete se encontraba a una altura importante, ¿verdad? Para que acceda a él una persona es muy difícil. Bueno, cabe destacar que ambas personas ya fueron imputadas por homicidio doloso. Ahora, Mercedes, lo que queda determinar son las responsabilidades en el sentido de saber quién es el autor material, quién fue que asesinó a esta mujer, porque ninguno asume la autoría del crimen, pero sí asumen que ingresaron para robar. Se tiran la pelota a la hora de hablar quién fue el que jaló el gatillo. Claro. Esta fue la situación que se dio ante el Ministerio Público y bueno, hace con que en este caso se extienda un poco más la tarea para poder cerrar definitivamente el caso, pero para el Ministerio Público no quedan dudas que fueron los responsables de este robo y asesinato también. Y con respecto al trasfondo, que sería efectivamente la del robo.
que es lo que se constata, no se maneja otra hipótesis. ¿Y se llevaron artículos de valor, además del celular, el arma de fuego, algo más había aparentemente en la casa o no? No se detectó otro faltante, ni de dinero, solamente el celular. Probablemente luego que se diera esta situación de la reacción de la víctima y terminaran acabando con su vida, ya decidieron suspender, abortar el objetivo de cometer el robo y se dieron a la fuga inmediatamente. Ahora, ¿por qué ellos la asesinan? Es la pregunta. Aparentemente son vecinos de la zona, Mercedes. ¿La víctima los conocía entonces? La víctima los conocía porque, según lo que manejan los investigadores del Ministerio Público, no sería la primera vez que estos intentaron ingresar a su casa. Ya lo habías reconocido, entonces este fue el motivo probablemente. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Alexis Takahashi al respecto. Ingresan a la casa, descubre la señora esto. Todo esto todavía es una hipótesis que tenemos. Forcejea a la señora, hace un disparo con las dos manos, tiene una lesión en la mano, aparentemente le pegaron en la mano para que suelte el arma y es así que se apoderan del arma y le disparan a la altura del ojo derecho. Esto se pudo verificar en la autopsia y en la extracción del proyectil que se realizó el día miércoles. Y ahí se extrajo el proyectil, calibre 38, que coincide con el arma incautada, que es también del mismo calibre. Es lo que estamos ahora tratando de individualizar la responsabilidad de cada uno de los dos detenidos. Posteriormente a eso nosotros imputamos y solicitamos la prisión. Este imputado, este detenido, ahora pidió hablar con los investigadores y ahí cuenta de quién fue la otra persona que le acompañó. O sea, delató a su cómplice. Asimismo, gracias a eso, los investigadores se constituyeron al lugar de trabajo del otro autor e incautaron el arma. Voluntariamente entregó el arma 38 y asimismo dio datos también de dónde estaría el aparato celular, que era la otra pertenencia que no se encontró en la casa. Ya básicamente los autores, la víctima, el modo operandi, el arma y las cosas incautadas, que son las cosas que faltaban. ¿Qué relación tienen los dos detenidos? ¿Algún parentesco? Y bueno, el primer detenido, que es Chaparro Torres, es el novio de la hijastra de Nelson Recalde. ¿Cuántos años tiene Nelson? Nelson tiene 36 años de edad. Bastante joven. Joven también, sí. ¿Los dos serían adictos? Aparentemente. Ambos imputados por homicidio doloso. Por el momento homicidio doloso, y a medida que vayan transcurriendo los resultados, vayan surgiendo, vamos a ver si podemos encuadrar dentro de las agravantes del homicidio, que lleva hasta 30 años de pena. Cuando le descubrió la señora, como él les conoce, no les queda otra que tener que sacarle la vida. Esa es la hipótesis más cierta que tenemos. O sea, que probablemente el motivo de la decisión de ellos de acabar con su vida sea porque la víctima los conocía. Entonces, a una cuadra de la casa viven ellos y en un asentamiento. Son vecinos. Sí, es así que yo creo que los reconoció y bueno, la hipótesis más fuerte que manejamos es que a los efectos de no ser denunciados, tuvieron que sacar la vida. Bueno, tenemos otra información en vivo e indirecto. Raúl Guarín ya nos acompaña desde exteriores para relatarnos acerca de un intento de asalto en un local de venta de pollos. Ahí ya lo tenemos a Raúl, quien nos cuenta la historia. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todo el equipo de 24 horas. Nos encontramos en el kilómetro 24 de la ciudad de Capiatá y es así como mencionaste, un frustrado asalto que ocurrió aproximadamente cerca de las 4:30 de la tarde. Llegaron dos motochorros, estacionaron aquí en este lugar su vehículo. Primeramente ingresaron, preguntaron por algunos precios de los productos de este local comercial. Posteriormente observaron que el guardia estaba descuidando su arma de fuego, salieron nuevamente, le aplicaron algunos golpes y le sacaron su arma reglamentaria. Ya posteriormente dentro del local exigieron la entrega del dinero en efectivo, pero sin embargo una de las empleadas se percató de esta situación, fue al fondo de este local comercial, llamó al jefe de la comisaría 33 de Posta Ibiraró, quien rápidamente mandó una patrullera y ya estos delincuentes se percataron de la presencia de la policía, ya que la comisaría se encuentra a 3 cuadras nada más de acá, y se dieron a una precipitada fuga sin llevarse el dinero en efectivo. ¿Cuánto aproximadamente se iban a llevar estos delincuentes? Según la información que tenemos, es cerca de 200 millones de guaraníes que se estaba preparando ya para dar al transportador de caudales que minutos después llegó a este local comercial.
Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario de la comisaría 33 Posta de Huiraró, Gustavo Gómez. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, ingresaron aparentemente fingiendo ser clientes, ¿verdad? Y al salir volvieron a ingresar, pero ahí ya le agarraron al guardia de seguridad y le despojaron de su arma de fuego. ¿Qué tipo de arma tenía el guardia? Una 38, calibre 38. Y una de las empleadas, nosotros siempre nos vamos haciendo los locales comerciales y hablamos con la gente que maneja mucha plata, ¿verdad? Y yo le paso mi número así para, en caso de que vean gente sospechosa o algo. Y más directo el contacto. Más directo, ¿verdad? Y una de las empleadas me llama a mí cuando ocurre el asalto, me llama y enseguida pudimos reaccionar. Estamos acá a 3 cuadras del local. Y gracias a la rápida reacción también de los patrulleros no se pudo concretar el hecho. ¿Estos delincuentes cómo estaban vestidos? ¿Alguna característica? Sí, según manifestaciones de la cajera estaban completamente de negro, con capucha negra y arma de fuego. Uno de los sujetos tenía arma de fuego. ¿Llegaron a intentar abrir algo? Y la verdad que saltaron una de las vitrinas, ¿verdad? Y en todo momento pedían ellos la llave de la caja. Y las empleadas le dijeron que no tenían y solamente eso fueron lo que dijeron. Y ahí ya se dio una precipitada fuga. O sea que manejaban de que se tenía una importante cantidad de dinero ahí dentro. Y posiblemente estuvieron estudiando el caso. Estos motochorros, mejor dicho, llegaron a cara cubierta, todo de negro, ingresaron rápidamente, quisieron entrar por aquel mostrador donde estaban teniendo el dinero en efectivo que posteriormente ya fue trasladado con el transportador de caudales. Imagínense la cantidad de dinero que se iban a llevar estos delincuentes. Tenían preparado llevarse 200 millones de guaraníes que fue frustrado gracias a la rápida acción policial. Querían festejar el Día del Trabajador de esa manera, pero lastimosamente no le salió su plan y la rápida acción policial permitió frustrar este asalto, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Raúl Guarín, por este reporte en vivo y en directo. Muchas gracias. Bueno, en realidad van a celebrar, no precisamente luego, el Día del Trabajador, porque nada de honesto tiene ese trabajo. Recordar que hace un par de años también un local similar de esta misma empresa, kilómetro 17,5, también había sido blanco de un asalto similar, características muy similares, donde sí realmente se habían llevado un botín muy importante, también muy cerca a la suma mencionada por Raúl. Son las 19:49, hacemos una brevísima pausa, hay mucha información todavía para compartir con ustedes aquí en 24 horas. Y hoy se recuerda el Día del Docente Paraguayo. Esto en el segundo año de pandemia. Digo recuerdo porque no hay mucho que celebrar y con esa duda todavía si vuelven o no a las clases presenciales. Hoy este sector muy vulnerable reclama con urgencia al Ministerio de Salud Pública formar parte del grupo de riesgo y recibir las vacunas para que con certeza, tranquilidad y seguridad puedan volver a las clases. Hay una celebración solapada, discreta, porque la situación de la pandemia así lo amerita. Y destacar que esta pandemia ya se ha llevado, de acuerdo a registros oficiales proveídos por este sector, a más de 150 docentes muertos por el COVID-19. Hoy celebramos este día recordando que justamente un 30 de abril de 1915, un congreso de educadores establecía esta jornada para recordar y celebrar a los educadores paraguayos. Y cómo olvidarnos de Ramón Indalecio Cardoso, de Carmen Soler, de Juan Ramón Dalqui, Cecilio Báez, Manuel Gondra y las hermanas Adela y Celsa Esperati, referentes de lo que fue la educación paraguaya a principios del siglo pasado.
Y si hablamos de los docentes agremiados a la OTEP, vamos a escuchar en el siguiente informe cuáles son los reclamos que presentan en un día tan especial como el de hoy y que está lleno de manifestaciones. Hablamos primero y principalmente de la vacuna y el acceso a la misma, y por otro lado, otras reivindicaciones. Como una manera de conmemorar el Día del Maestro, representantes de la OTEP-SN de distintos departamentos del país presentaron una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes, en memoria de todos los docentes caídos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Además, aprovecharon esta fecha tan importante para ellos para manifestarse exigiendo la declaración de emergencia educacional y la pronta vacunación de los docentes. Reivindicamos una vez más la educación en nuestro país. Bien sabemos que en esta pandemia se ha agudizado la crisis en nuestra educación y por ese motivo estamos aquí festejando y protestando al mismo tiempo. Bien sabemos que hay muchas necesidades en las escuelas públicas. Bien sabemos que necesitamos de más inversión y por ese motivo también exigimos al Ministerio de Educación y Ciencia que puedan tomar con más seriedad y de esa manera llegar a la emergencia educativa. Necesitamos de una emergencia educativa. Nosotros hemos ya presentado un anteproyecto de ley y vamos a seguir peleando por esa emergencia para que se pueda cumplirlo mínimamente este año, porque bien sabemos que es muy difícil sobrellevar la situación de nuestra educación en nuestro país. No tenemos nada que festejar hoy en día porque la pandemia ha golpeado bastante a la educación. Ha generado una brecha enorme en el acceso por falta de conectividad, la pobreza extrema que está pasando en nuestros estudiantes, todo el sector de nuestro pueblo, y también no hay garantía en la escuela, no hay insumo de bioseguridad, infraestructura, los sanitarios siguen insalubres. El ministerio no ha hecho nada para mejorar esta situación. Nosotros desde la OTEP estamos preocupados por esta situación. Hemos planteado una emergencia educativa en febrero en el Parlamento, en el Congreso. Estamos exigiendo para que se estudie, se agilice, para que se pueda aprobar, porque creemos que con esa emergencia educativa nosotros podemos solucionar los problemas más urgentes que estamos atravesando. El acto inició en el Panteón de los Héroes para luego marchar hasta el edificio del MEC, donde hicieron la entrega oficial de sus pedidos. Bueno, si bien la crisis económica de esta pandemia dejó a mucha gente sin un empleo fijo, otros permanecen en sus puestos de trabajo. Y en este Día del Trabajador, que se celebra a nivel internacional el 1 de mayo, agradecen la oportunidad de poder así llevar el pan honesto a la mesa de sus hogares. La pandemia trajo consigo adaptaciones que había que hacer para poder seguir trabajando. Hoy conoceremos el testimonio de diferentes trabajadores que, pese a esta difícil situación económica, mantienen sus puestos laborales, lo que consideran una bendición. Lo primero es dar gracias a Dios por tener salud, porque si no tenés salud, el resto de historia. Eso es lo principal. 25. Sí. ¿No tenés familia? Tengo mi señora y ahora estoy teniendo la oportunidad, o sea, el sueño de tener la casa propia. Yo me llamo María Ramírez, tengo 47 años y yo hago la parte de limpieza acá y le agradezco mucho a la gente, a la familia Ortiz, que me dé la oportunidad para trabajar acá, ¿verdad? De muy dentro mío, yo creo que no importa el trabajo el trabajo es digno, ¿verdad? Y si hay muchas personas que están sin trabajo, están desesperadas a veces porque uno necesita, sin trabajo no puedes progresar, no puedes ni subsistir. O hay muchos que trabajan solamente para sobrevivir, literalmente. Entonces yo les insto, les mando mucha fuerza de que sean agradecidos y que le pongan, si vas a hacer algo, que hagas bien nomás ya.
¿entendés? Lo mejor, siempre dar lo mejor que vos puedas, por más que sea pequeñito lo que vos hagas, o si te está saliendo algo grande. Y que no te desesperes, ¿verdad? Que no se desesperen. Yo creo que sí o sí en algún momento va a llegar algo súper bueno. Gracias a Dios, en serio, pasé súper bien. Estaba acá trabajando a full y dándole con todo para enfrentar la pandemia. Y siempre tratamos de adaptarnos, como solemos decirnos. Siempre tratando de seguir adelante, tratar de guerrear, como solemos decir. Como siempre, trabajando súper bien. ¿Tenés un puesto laboral? Sí, claro que sí. ¿Cómo se dice? Es una bendición hoy en día. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos un puesto laboral que todos los días trabajamos. Yo que llega el día del trabajador y como siempre trabajamos y después a la tardecita compartimos todo con los muchachos. Y sí, gracias a Dios nosotros trabajamos, no como antes, ¿verdad? Pero estamos 80% por ahí en comparación a otros años anteriores, ¿verdad? Hay que cuidar mucho los puestos de trabajo, ¿verdad? Especialmente si tener trabajo hay que agradecer porque hay muchas personas que se quedó sin trabajo, ¿verdad? Si alguien tiene que cuide, que valore a su jefe, que es un momento difícil, que se nota que va todavía para mucho, que no. Apoyarnos entre todos, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos entre todos. Todos coinciden en que tener un puesto de trabajo es definitivamente una bendición y que hay que cuidar y dar lo mejor de uno en ese puesto laboral. Por eso, más que nunca en estos tiempos difíciles, deseamos a todos un muy feliz Día del Trabajador. Feliz Día al Trabajador. ¡Feliz Día al Trabajador! Feliz Día al Trabajador y sigan siempre luchando. Feliz Día del Trabajador a todos los muchachos que están trabajando ahora y todos los días. Feliz Día al Trabajador. ¡Feliz Día al Trabajador! Feliz Día del Trabajador a todos los trabajadores del Paraguay y fuerza y arriba Paraguay. Bueno, y después de este informe vamos a analizar rápidamente cómo se encuentra la situación del empleo y del trabajo en nuestro territorio. Y es que el 2020 fue el peor año en cuanto a desempleo en toda la historia de por lo menos los últimos 30 años en nuestro país. Tenemos que decir que hay 8.2 de personas desocupadas de toda la población y finalmente en zonas urbanas la cantidad de desempleados es mayor después de la pandemia. De los 250.000 desempleados que dejó el 2020, 233.000 corresponden a las urbes principalmente y el resto corresponde a una zona rural. Actualmente tenemos 301.000 subocupados, o sea, la gente que ni siquiera llega a completar una condición de trabajo de 8 horas con todos los beneficios. Vamos a ver más datos para evaluar la tasa de trabajo actual que tenemos en nuestro territorio. Y esto bajó considerablemente respecto a el 2019. La tasa de fuerza de trabajo corresponde a la cantidad de gente que está en condiciones de trabajar versus la cantidad de gente que está trabajando realmente. Y la relación de ocupación en hombres era de 83% en el año 2019 y de mujeres del 68%. Esto bajó drásticamente en el primer trimestre del 2020 a un 81% y a un 52% en el caso de las mujeres principalmente. Y hay que decir que esto, bueno, registra lentamente una leve recuperación. Vamos a más datos también para comentarles acerca del impacto de las nuevas restricciones. Estos son los sectores más afectados actualmente, los bares, restaurantes y también el sector de eventos. ¿Cuánta gente está afectada por las nuevas medidas vigentes por el momento hasta el 10 de mayo? En el sector de los bares, 5.000 personas, en los restaurantes, más de 10.000 personas y finalmente en el sector de eventos, 40.000 familias dependen de la realización o no, o de la habilitación o no de este sector también. El impacto es tremendo. Pero hablemos de los números de la recuperación del empleo. Estos números que lentamente muestran una recuperación después del trágico año 2020. En cuanto a desocupación, bueno, tenemos que decir que en este año 145.000 personas ya salieron de la desocupación. Pero ¿en qué medida? Estaban desocupadas 27.795 personas, de la subocupación 67.000 y de la inactividad circunstancial salieron 50.000 personas. Son números bastante llamativos, pero no suficientes en un momento en que la gente todavía está diciendo no hay mucho trabajo para encontrar después de un despido, por ejemplo. Vamos a más datos para hablar también
de las medidas de parte del Ministerio del Trabajo para reactivar el empleo. Se habla de incentivos y capacitación. Y estas son las medidas más resaltantes. La intermediación y guía laboral, que esto implica intermediar entre los trabajadores y las empresas que están buscando mano laboral en este momento. También becas de formación a través de Sinafocal y de SNPP, y las becas de Paraguay POUAP, que es un plan que busca reactivar la economía y la generación de los empleos, además de la capacitación rural. ¿Cuál fue el impacto de todas estas medidas hasta el momento? 26.500 conexiones laborales hasta el momento, y ojalá que este número siga en aumento, principalmente para el sector que quedó desprotegido después de la situación de pandemia. En cuanto a las suspensiones, solamente en el mes de marzo aumentaron considerablemente los pedidos de suspensiones. En lo que va del año 2021, la cifra total es de 26.000, pero con estas nuevas medidas expuestas por el gobierno hace pocos días, se sumaron 16.300 nuevas suspensiones en el Ministerio del Trabajo, y que bueno, esto va a depender también del subsidio que otorga el IPS. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados? Vamos a la última placa, por favor, para decir que bueno, el primario se vio afectado, pero es el que mejor perspectiva tiene de recuperarse en el año 2021, al igual que las industrias. El sector más golpeado es el sector terciario, que incluye principalmente a servicios, que es el sector que emplea a mayor cantidad de personas, y se cree que todavía va a tomar mucho tiempo la recuperación económica dentro de esta crisis. A inicios de esta semana, un equipo periodístico nos mostraba estas imágenes que tienen que ver con una importante obra totalmente inconclusa en el predio del Hospital Distrital de Itá, que pretendía desde un principio ampliar precisamente la cantidad de camas y una mejor y mayor atención supuestamente para los pacientes, y más todavía en este momento de pandemia, de crisis, donde se precisa espacio físico para albergar a los pacientes. Y consultados sobre este tema, porque quisimos saber qué pasó con esta obra, la jefa de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública, la arquitecta Leticia Herreros, reconoció que la empresa contratista hizo una regulada. Pero fíjense cuánto reguló. Debía entregar la obra en 4 meses, pero está parada desde el año 2016. En este lapso presentó 5 pedidos de modificación del presupuesto. El ministerio se lo permitió. Si bien el contrato justamente fue firmado, fue suscrito en junio del 2016, a la fecha hubieron muchas paralizaciones, tanto por adendas de modificación de proyecto, modificación del monto contractual, y si bien cada una lleva su tiempo de procesamiento y de elaboración, sumado en total estamos a la situación de hoy paralizado por la adenda, para la suscripción de la adenda número 5, que está en proceso. Todo el proceso de tramitación no corre el plazo contractual. Entonces la empresa, si bien debe aprovechar ese tiempo y avanzar con las obras, también existe cierta regulada por parte de ellos debido a eso, a que no está corriendo el cronograma. ¿Cuánto tiene que costar en teoría, en los papeles, en total la obra? ¿Más de 1.000 millones? Entonces. El contrato original está firmado por 2.259 millones de guaraníes, pero como les digo, en todo este tiempo hubieron ampliaciones de contrato y que se pueden ampliar en el marco de la ley de contrataciones públicas hasta un 20%. ¿Cuándo tenía o en cuánto tiempo tenía que terminarse esta obra? En teoría, en el primer contrato al inicio. En 4 meses. Por su parte, hablamos con el doctor Roque Silva, que es el director de la 11ª Región Sanitaria, bajo cuya tutela se encuentra precisamente este hospital regional. Dijo que las obras del hospital de Itá
dependen de la nueva adenda presupuestaria que va a presentar el Ministerio de Salud Pública. Pero por un lado dijo estar tranquilo porque la municipalidad y la gobernación preparan un paliativo, un nuevo bloque de urgencia para 8 camas. Esa es una obra que se inició ya en el año 2016, ¿verdad? Que tuvo varias vicisitudes en el tema de presupuesto y todo eso, ¿verdad? Actualmente esa obra está trabajando a un 20% porque estamos pendientes de una adenda que se está trabajando, y una vez que eso se dé, ¿verdad?, se va a poder desbloquear y eso nos va a permitir una inyección importante dentro del hospital de Itá, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Aparte de eso, Itá está trabajando en la construcción gracias a la municipalidad, a la gobernación, que donará los equipamientos del tema de construir un bloque de urgencias respiratorias que nos brindará unas 8 camas para pacientes internados ahí en el hospital de Itá, ¿verdad? Hay que entender de que eso ya se dará en poco tiempo. Yo creo que para fines de mayo ya lo vamos a tener y eso va a ser un punto importante que nos va a ayudar para sostener este sistema sanitario en el cual estamos tan exigidos en este momento. La pregunta obligada en esta historia es ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no ha accionado todavía contra la empresa responsable de dejar inconclusa esta mega obra para lo que significa el Hospital Regional de Itá? Al respecto, uno de los asesores jurídicos del Ministerio de Salud dijo que la firma tiene plazo hasta el 31 de mayo, todavía un mes más, pero esto para honrar justamente las garantías ofrecidas, pero aún todavía, incluso si solicita una extensión, puede tener una extensión para poder cumplir con esta obra. Esto decía uno de los asesores jurídicos del Ministerio de Salud. Hemos recibido, a los efectos de ponernos a conocimiento, ¿verdad?, la nota del administrador del contrato, que son la gente de la Dirección de Recursos Físicos, nos pone a conocimiento de que están solicitando a la empresa Alfa y Omega, que es la contratista, de que extiendan sus garantías de fiel cumplimiento y de anticipo, ¿verdad?, teniendo en cuenta que aún está en plena ejecución dicho contrato. No obstante, a los efectos ya de ir previendo un eventual incumplimiento, ¿verdad?, vamos a estar solicitando todos los antecedentes administrativos, ¿verdad?, a la Dirección de Recursos Físicos, a los efectos de que podamos tener mayor conocimiento, ¿verdad?, de los hechos que están aconteciendo. No obstante, como les repito, los que nos están poniendo a comunicación es la solicitud que realizan ellos a la empresa contratista a los efectos de tener las garantías debidamente extendidas. ¿Cuándo vencen estas garantías? Las garantías, según el informe de ellos, vencen el 31 de mayo de 2021, ¿verdad? ¿Y cuánto están pidiendo de plazo para extender esta garantía? No mencionan el plazo, ¿verdad? Eso es un trabajo técnico que hacen la gente de recursos físicos teniendo en cuenta el plazo que faltaría para culminar las obras. ¿Qué pasa si una obra es abandonada por la empresa por más de 60 años? Bueno, ¿qué puede pasar? En ese sentido tenemos que analizar paso por paso si el administrador de contrato intimó a la empresa contratista, solicitó la contestación o la justificación, y con esas justificaciones, si no le satisfecha al administrador, ellos ya derivan a la asesoría jurídica. ¿A qué efecto? A que ya se inician los procedimientos de una eventual rescisión de contrato, ¿verdad? Pero debe quemar esa etapa de comunicación entre administrador de contrato y la contratista, ¿verdad? Qué lástima que esta pandemia no solamente nos haya permitido ver la cara más difícil y dura de esta enfermedad, sino también de la indolencia muchas veces de las instituciones públicas que dejan de esta manera ser blancos fáciles de situaciones como estas, incluso hasta rayando lo delictivo en cuanto a estafas. Me refiero a lo que tenía que ver con medicamentos e insumos para la pandemia, la instalación irregular de plantas de oxígeno que estaban dentro de la garantía pero que nunca funcionaron. Y esto que es una mega obra para el hospital pequeño que es el regional de Itá, que quedó hace 6 años en un esqueleto que bien podría haber servido para albergar a tantos pacientes que hoy no tienen la posibilidad de recibir una atención médica adecuada y necesaria y están allí en esta situación bajo improvisadas carpas. Una lástima realmente, y ojalá esa mano dura por parte del Ministerio, sus asesores jurídicos, como también del Ministerio Público para investigar qué pasó con esta obra.
Hacemos una pausa brevísima. Hay mucha información todavía para compartir esta noche. Seguimos informando en 24 horas, reportamos desde puntos estratégicos en donde los controles se hacen bastante estrictos en esta noche. Está Ale Pereira con más detalles de lo que pasa justamente allí en la zona de Ñuguazú específicamente. Hay aparentemente una discusión, Ale, contigo. Ustedes piensan que acá se aglomera gente. Y si no hay venta, ¿de qué nos vamos a aglomerar? ¿De qué? Si no hay gente, no hay plata, no se vende nada. ¿De qué aglomeración me hablan ustedes? ¿Entendés? ¿Qué aglomeraciones? Nosotros no tenemos que estar peleando, darle. Antes de 18 lomitos, a 15.000 vendemos lomitos. Imagínate un poco para ganarle el pan de cada día, todos los días. ¿Me entendés? Y nadie entiende eso. Usted piensa que nosotros venimos a trabajar por hobby, estamos acá exponiéndonos al virus también por hobby. No es así, señores. Déjanos trabajar tranquilo. ¿Me entendés? Vayan a cerrar la bodega que no es necesario abrir hasta alta madrugada. Yo que salgo a madrugada de mi trabajo, la bodega están todos abiertos. ¿Entendés? Están todos abiertos. ¿Y quién se va a cerrar la bodega? Porque ahí sí hay plata, ahí sí hay que coimearle al comisario y bueno, trabajar nomás vos lo va a pagar. Hay que, a ley pareja nadie se queja, vamos a ir todos juntos. Que nosotros no vamos a acatar el decreto presidencial, que no tiene sentido de nada, no vamos a acatar a nada. ¿Me entendés? La mayoría de policías son nuestros clientes, la mayoría nosotros militar. ¿Sabes qué? Nosotros no le vendemos a los clientes, le vendemos a usted, a su compañero, a los policías. Eso sí nos hace nuestro sueldo de todos los días. Pero gente, cliente, no, son a ustedes los que le vendemos. ¿Me entendés? 300.000, 400.000 para sustentar todos los días. Pero somos muchos, tenemos que trabajar. ¿Me entendés? Y no tiene sentido que no vamos a acatar órdenes, venga de donde venga. Vamos a trabajar, tenemos que trabajar. Estamos en vivo para Canal 9 ahora. Decías que inclusive a los deliveries les suelen atajar porque ni siquiera ese servicio pueden hacer. Media hora, hay que mostrarle el lomito por el lomito. Mira que yo tengo delivery, mira lo que está esperando para irse. Le tienen que mostrar, sí, comisario, yo llevo delivery, tomá salsita, sí, llevo acá, ¿a dónde? Hasta su GPS le tienen que mostrar para que le dejen pasar. Tenemos toda constancia, pero no le interesa. Es un joda esto, es una burla para nosotros, es una joda, ¿me entendés? Imagínate que nosotros éramos 10 compañeros acá. Estamos 1, 2, 3. Trabajamos una vez a la semana porque hay que turnarnos a todos. Todos tenemos que trabajar. Es una burla, ya estamos cansados, ya estamos podridos. Vos te vas acá a la esquina, la bodega está abierta hasta las 5 o las 6 de la mañana. ¿Y por qué no se va a cerrar eso? Acá tus compañeros le hicieron guardar todas las sillas, la mesa. Sí, mira, todo. Acá se cierra todo. Acá porque todos los días, a las 7 estaban allá ellos amedrentándonos. A las 7. Para ellos es una diversión, creo, hacer esto. Porque ellos se divierten. Ayer vino el comisario, que no sé cómo se llama, el jefe de ellos. Yo tengo video, donde vino tratando como burro. No dijo si nosotros no vimos el noticiero, que es prohibido trabajar, que hasta las 8 tenemos. Claro que no somos burros. Claro que vimos, pero ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, señora. Hay que darle de comer a nuestro hijo. Hay que pagar deuda, hay que pagar alquiler, todo se paga. Y viene a tratarlo como burro, eso es una burla. Ahora ya están acá, inclusive vienen más temprano. Nosotros atrás a las 3, pero no vendes nada a las 3. No vendes. ¿Quién te va a comer a las 3 de la tarde el lomito? ¿Me entendés? Sí, venimos a las 3, pero no vendes nada. No vendes 200, 300.000 al día. ¿Qué? Es una burla el gobierno corrupto que deje trabajar a la gente. ¿Entendés? Nosotros acá, ellos dicen aglomeración, pero a vos te gusta que tenemos gente, no tenemos ni una gente. Estos policías, ¿sabes qué hacen por nosotros? Vienen a comer gratis. Nosotros le damos de comer gratis. ¿Me entendés? Para que nos dejen en paz. ¿Qué pasó con los clientes que estaban aquí? Le echaron como perro, Y le dijo la señora, inclusive una señora que vino a buscar su pedido. Yo tengo derecho de venir a buscar mi pedido, le dijo. Y le hizo así como su perro. Váyanse. Es injusto. ¿Me entendés? Que se vaya a cerrar toda la bodega, todo lo que hay, pero que nos deje trabajar nosotros acá. ¿Me entendés? Que nos dejen trabajar. Mira qué fácil, todavía estamos cerrando. ¿Me entendés? 2 horas. Listo. Sí, ya estamos cansados del gobierno corrupto que nos deje trabajar tranquilo, porque todos los que trabajamos acá tenemos hijos. Él tiene su hijo, este tiene su hijo, este tiene su hijo. Inclusive tiene su mamá, que hay que darle de comer.
y este gobierno corrupto. Mira que todo está cerrado. Mira, imagínate como si fuera que somos un ladrón, mira, qué necesidad hay de traer los militares con la metralleta, como si fuera que nosotros somos que le vamos, o sea, vamos a poner por ellos, que inclusive es que no amedrentan ellos. Inclusive hay un Hilux particular que cuando ustedes se van, ellos vienen a amedrentarnos, a amenazarnos, que a mí me hizo un acta la pasada. ¿Sabe por qué me dijo? Porque yo le respondí al oficial o no sé qué historia que yo le respondí. Yo le dije que no deje trabajaran tranquila, que yo le tengo que dar de comer a mi hijo. ¿Me entendés? Y me hizo firmar un acta que no sé de dónde ni cómo, para qué el acta, pero me hizo firmar. ¿Me entendés? Y no sé si me van a imputar, no sé qué me va a sacar a la fiscalía de mí, o me impute, pero con orgullo me van a imputar porque tengo que trabajar, tenemos que trabajar, ¿me entendés? Y no reviene. Liz, voy a pasar también con otros de los trabajadores aquí. Te escucho, Mercedes. Aparentemente los militares inclusive la dejaron hablando sola a la señora porque se retiraron todos de ese punto. Por lo general hay control vehicular allí frente a Ñuguazú, frente a las lomiterías. Pero dejaron ese control vehicular y están ahora controlando las casillas. O sea, estamos hablando de los locales gastronómicos. Ellos vinieron en principio ya a hacer los controles aquí en las casillas, Mercedes. Estamos viendo que hay 2 patrulleras allá que están instalados. Todavía no estamos observando que están atajando vehículos. Sí que están instaladas las patrulleras ahí. Pero más bien, como pueden observar, el movimiento se da aquí en inmediaciones de las residentas, donde están los policías, donde están los militares. Empezó acá todo el procedimiento y ahora se están trasladando los agentes oficiales hacia donde se encuentran las patrulleras. Nos imaginamos que, bueno, ahora van a iniciar con los controles vehiculares, por lo que podemos observar. Y a veces las luces de las cámaras también hacen que prefieran no conflictuar en el lugar, sino que alejarse y solucionar temporalmente el problema. A lo mejor cuando vayamos están de vuelta. Gracias, Ale. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Así se sienten los trabajadores, así como hablaba esta mujer que necesita ganarse el pan de cada día y tiene que lidiar con una cantidad impresionante de efectivos policiales y militares y tiene que explicar prácticamente todas las noches lo mismo: trabajo para darle de comer a mi familia, tampoco me sobra demasiado dinero. Sin embargo, ellos también cumplen órdenes. Y este control es a nivel país. ¿Cómo está la situación en el este de la República? Ya lo tenemos a nuestro compañero Luis Gavilán justamente para comentarnos. Se ve un imponente control por parte de la policía. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. La supercarretera o ex supercarretera, hoy día Ruta Nacional Paraguay 7, es el lugar que escogió este contingente importante de la Policía Nacional para realizar los controles a fin de dar cumplimiento al decreto vigente. Existen restricciones, una de ellas tiene que ver con la circulación desde las 20 horas en adelante hasta las 5 de la mañana. Cuando hablo de contingente importante, estamos hablando de distintas dependencias policiales, principalmente los del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. Vamos a tratar de acercarnos justamente para conocer, porque estamos observando, compañeros, que la mayoría de los que están siendo controlados vuelven a circular. Vamos a ver si presentan algún tipo de justificativo para circular en este punto horario. Aquí, por ejemplo, vemos un señor que está siendo controlado. Bueno, se va a retirar. Aquí otra camioneta. Todos están saliendo nuevamente, así es que vamos a tratar de conocer detalles si tienen realmente los justificativos, porque deben de presentar esto, porque de lo contrario no tiene sentido. Desde las 6 de la tarde la cantidad de vehículos era impresionante. Uno se preguntaba, ¿qué pasó aquí? ¿Fin de año? ¿Algún tipo? Bueno, aparentemente la gente a última hora empezó a hacer compras para festejar mañana. Presumimos, puede que sí, puede que no, pero el movimiento en el tránsito era realmente impresionante y caótico hace aproximadamente 1 o 2 horas atrás aquí en el este del país. Como pueden ver,
Lo que está haciendo la Policía Nacional es advertir en este momento. Eso ya podemos confirmar claramente, porque la mayoría pone excusas, algunos que otros presentan justificativos, pero la policía lo único que está haciendo en este momento es advertir a la gente que ya no tiene que circular, porque existe un decreto presidencial. El jefe de todo este operativo es el comisario Robles, Ever Robles, de la séptima de Ciudad del Este. Comisario, en vivo para todo el país. Estamos observando que lo que hacen es advertir a la gente que existe un decreto que está vigente, que prohíbe la circulación. Muchos con excusas, otros presentan justificativos, pero lo que están haciendo de momento es advertir que no pueden circular. Nosotros, antes que nada, muy buenas noches. De hecho que estamos en este lugar a los efectos de dar cumplimiento a una nota de servicio que fue emanada por la Dirección de Policía del Alto Paraná, y justamente en base a este decreto presidencial vigente que establece determinadas limitaciones. Nosotros tenemos una cuestión particular, que es la de realizar el control de vehículos y personas. No se descarta en esa situación justamente poner más énfasis, ya que estamos hablando de restricciones horarias, por ejemplo, pero la restricción otra vez tiene una cuestión particular, que son una apertura, como se dice, para que puedan justificar la persona a partir de esas 20 horas del que circula. La mayoría, como ustedes están viendo, tiene sus respectivas, vamos a decirle, motivos. Algunos van en sanatorios, algunos vienen del hospital, algunos, por ejemplo, están viniendo de... Me preocupa algo, comisario, estamos viendo un intenso movimiento. O sea, sí. La gente sabía de que a las 8 ya no se puede, a partir de las 8 ya no se puede, pero este movimiento es, o pareciera ser, como algo tan pero tan normal. Impresionante la cantidad de vehículos. Entonces, la mayoría está justificando justamente la salida en las calles. Vemos familias enteras que están circulando lastimosamente. Estamos en un momento delicado. Mucha gente ni siquiera utiliza el tapaboca, como estamos observando. Es una pena todo esto, comisario. Y hacemos lo que es humanamente posible nosotros, dentro de lo que es también el marco legal que nos habilita. También una parte humana de nuestra parte en justamente lo que usted mencionó en su primer momento, de a lo mejor advertirle a su utilización. No podemos obrar en desconocimiento de la ley, ¿verdad? Pero algunas personas dicen que desconocen totalmente, y algunos sí conocen y ya te vienen con un motivo X en particular. Sí. Gracias, comisario, mucha fuerza, le dejamos trabajar. Muchas gracias a ustedes, y cuando gusten. Bueno, acá por ejemplo observamos que el riesgo también, para destacar nomás, compañeros, al que se exponen estos agentes policiales, que tienen que estar de tú a tú, cara a cara. En este ejemplo, el conductor de la camioneta no tiene el tapabocas y está hablando con el efectivo policial. Está firmando aparentemente un acta. El señor que conduce la camioneta. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de acta es, Barreto? Nota de verificación de personas. Quien se coloca acá es el justificativo, el motivo de la circulación. Es simplemente eso, una especie de advertencia. No. Realmente nosotros, es nuestra obligación, cuando se le verifica a la persona, hacer un acta. ¿Qué dice? ¿Le preguntaste por qué no usa tapabocas, por ejemplo? No tiene ahí su tapabocas, está dentro de su vehículo solo. Bueno, no supo justificar. Gracias, muy amable. Oficial Segundo Barreto, trabajando aquí en el área 1, sobre la supercarretera de Ciudad del Este. Realmente es un peligro. Vaya uno a saber por qué no. Ese joven puede que esté con el virus, puede que sea asintomático. Es realmente todo un tema. Esa es la realidad que se vive hoy día en la calle. Aquí en el este del país, ustedes pueden apreciar, compañeros, el movimiento es intenso, prácticamente normal, a pesar
de las restricciones que se impuso. Y podemos decir y afirmar categóricamente que en esta zona, al menos en esta zona, es prácticamente letra muerta. Así de fácil. Volvemos con ustedes. Dale, Luis, gracias. De hecho, igual me pareció de manera imprudente, tanto para el policía como el conductor del vehículo. Él alega estar dentro de su auto. Está bien, su propiedad, el habitáculo, pero por una cuestión de prudencia y de resguardar su salud y la del oficial, debería haberse puesto el tapabocas y el policía exigirle que lo haga. Control de la policía en la capital del Este, una historia que se repite. Gracias, Luis, buenas noches, gracias por este reporte. Dale, Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo. Situación que se repite en toda la República, el control por parte de la policía, que mucho tampoco no puede hacer con relación al tema de la intervención, más que hacerle firmar un acta. No sé también hasta qué punto uno tiene la obligación de firmar un documento al respecto. Pero bueno, ahí están los controles persuasivos para por lo menos tratar de justificar por qué está en la calle y si no, sugerirle que vaya a la casa, que hay un decreto que establece una restricción horaria. Hacemos una pausa brevísima, 24 horas, ya regresamos. Bueno, mucha atención con esto porque después del caos del sistema de vacunación de esta semana, el lunes entra a regir una nueva estrategia para hacer que la vacunación sea más rápida, ágil y sobre todo mucho menos complicada para el sector de adultos mayores. A partir de este lunes, la gente que esté inscripta en la plataforma puede ir directamente con su cédula, según su terminación, al vacunatorio más cercano a su domicilio para inmunizarse. Y vamos a repasar rápidamente esta placa que nos habla del orden de recibimiento de las personas a partir del lunes. Este lunes, la gente que tenga terminación de cédula del 0 al 2 va a poder acudir a los vacunatorios. Este martes del 3 al 5, este miércoles del 6 al 8, este jueves número de terminación 9 y quienes no pudieron asistir en otros días anteriores, y finalmente el viernes quienes no pudieron asistir. Mucha gente se pregunta por qué esto ya no empieza el día de mañana, sábado y domingo, en días en que la circulación se podría mejorar un poco y agilizar la vacunación. Bueno, finalmente esto entra a regir desde este lunes. Y atención con la aclaración que hace el director del programa ampliado de inmunizaciones. El detalle es 75 años y más registrados. Por lo tanto, ese registro, es importante que las personas se sigan registrando, ¿sí? Entonces quiere decir que este sistema nosotros lo vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque nos da la garantía de disponer el número de dosis según el número de personas. ¿Cómo es que hacemos para disminuir esa brecha de que la gente no se está inscribiendo? Al llegar a los vacunatorios, entonces en ese momento le vamos a registrar, ya no va a haber la necesidad de agendar lo que era un tiempo otra vez posterior, sino que en ese momento se lo vacuna, ¿sí? Y después se registra también la dosis administrada en el sistema nominal. Por lo tanto, ese registro sí va a servir. ¿Por qué debe servir ese registro? Porque nosotros tenemos que implementar después segundas dosis y esta pandemia no sabemos cómo va a continuar, eso me va a corregir el doctor Sequera, el año que viene o el siguiente. Estos registros son sumamente importantes. Solamente que en esta población y teniendo en cuenta la situación sanitaria, nosotros lo que necesitamos es hacer una estrategia más empática manteniendo el registro. Bueno, y mientras estamos esperando el informe oficial de la fecha del COVID de parte del Ministerio de Salud, tenemos que decir que el pronóstico de parte del Ministerio es negro con respecto a los siguientes días de aquí en adelante. No hay algún indicio de que esto va a tener freno. La situación se va a complicar todavía más, lastimosamente, y podríamos llegar a 140 fallecidos por día. Desde que se abrieron las fronteras, estamos zambando al ritmo de Brasil, ¿sí? A medida que Brasil sube, nosotros subimos 2, 3, 4 semanas después también. Y el gráfico prácticamente van de la mano, digamos. Si Brasil hace un mes llegó a este pico de mortalidad, nosotros probablemente al mes llegamos también a ese pico. Fíjense que no mostramos ningún indicio de que vamos a frenar, ¿sí? O sea, es una pendiente bastante estable y cuando tiene esa estabilidad sí es difícil de cambiar ese rumbo o es más lento el cambio que se da. Esa es la situación hoy.
el pronóstico para las siguientes semanas no es muy alentador. Probablemente los números no van a cambiar mucho. Tener 100 fallecidos por día, alcanzamos ese número. Las proyecciones, hace unos días hablábamos con la gente de la Politécnica, que está haciendo también muy interesantes investigaciones de proyecciones. Nos mostraban un escenario con 140 fallecidos, ¿no?, por día. Y por ahí estaría el pico, digamos, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, no quiero entrar en ese juego, ¿verdad? Pero sí es importante dimensionar hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Si dejamos un poco todo descontrolado esto, ¿verdad? Bueno, qué terrible realmente escuchar esta proyección de las autoridades de salud. Y por ahora hay dos alternativas para bajar esta curva ascendente. Obviamente las vacunas de manera urgente y por otro lado las medidas de cuidado. Más allá de las restricciones o más allá de los espacios, si tenemos estas medidas de cuidado, sería posible bajar considerablemente estos números alarmantes para nuestro territorio. Hacemos una breve pausa. Enseguida más noticias. En el barrio Pocayatú de la zona de Ñemby, un joven que se dedica al delivery de repuestos fue baleado de manera bastante violenta por parte de motoasaltantes. Ocurrió en el estacionamiento de la empresa donde trabaja. El joven delivery de repuestos fue interceptado por una dupla de motoasaltantes cerca del mediodía del jueves 29 de abril pasado, en el estacionamiento de la empresa donde presta servicios. Los delincuentes le sorprendieron antes de bajarse de su vehículo. El joven se resistió al asalto, motivo por el cual fue baleado en la pierna. De esa manera, los asaltantes alzaron con el dinero producto de una venta. Recibimos una llamada al sistema 911. Y ahí nosotros acudimos y encontramos a la víctima ya con herida de arma de fuego, que fue ocurrido en ese lugar del estacionamiento de la empresa Supli. Comisario, parece que estos delincuentes ya le estaban siguiendo. Y manifestación del conductor de la víctima que le estaba siguiendo ya, y justo cuando le daba paso la luz verde, que estaba un poquitito más hacia la zona de acceso sur, casi le interceptó, y como no tenía esa posibilidad, entonces le siguió y hasta llegar al estacionamiento del Supli. ¿Resiste el asalto? Sí, se resiste, y a la vez en ese momento ya recibió el impacto en el muslo lado izquierdo. Un poco violento también la forma de reaccionar rápidamente con esa arma de fuego. Y la suerte que no le pasó a mayores. Ahora, por ejemplo, la víctima está en el estado de observación en IPS ahora. ¿Un impacto acusó en la pierna? Un impacto en el muslo lado izquierdo. ¿Qué tipo de arma habrían utilizado estos delincuentes, comisario? Presume que es 38 revólver de la marca 38, porque gente criminalística está levantando alguna evidencia del vehículo que se quedó los rastros. ¿Y la identidad de la víctima a mano, comisario? Sí, Anastasio Talavera, de 27 años. Imágenes de circuito cerrado grabadas por las cámaras del comercio afectado muestran a los delincuentes pasando frente al lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Atanasio Talavera, de 27 años, quien acusó un impacto de bala en la pierna. En SDNT al Natural hoy vamos a recorrer el país y hablando sobre todo de los hermosos cauces hídricos que hay en la región oriental y en la occidental. Pero un detalle muy importante tiene que ver justamente con la contaminación de nuestras aguas dulces. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos desde Campo 9. Equipamos tu vida. Inverfin para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Fapasisa para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Copetrol. Vamos. En el capítulo anterior de SNT al Natural,
conocimos bastante sobre nuestros recursos de agua dulce. Paraguay es un país que tiene un inmenso capital de agua dulce, con toda su rica biodiversidad. Tenemos humedales, numerosos riachos, 5 ríos importantísimos. El río Paraná, uno de los más caudalosos del mundo, y con las represas artificiales de Itaipú y Yacyretá, forman 2 gigantescos lagos artificiales que sin duda alguna representan reservas de agua dulce importantísimas dentro de nuestro continente. El río Paraguay, que nace en el Pantanal Matogrossense y gran parte de su cauce atraviesa el territorio paraguayo, dividiendo nuestras 2 regiones. El Pilcomayo, que nace en Bolivia y tiene un recorrido muy sinuoso de aproximadamente 1.590 kilómetros hasta su desembocadura en el río Paraguay. El río Apa, que discurre en sentido este-oeste hasta desembocar en el río Paraguay, siendo la frontera natural entre Paraguay y Brasil en casi todo su trayecto. También contamos con 2 acuíferos, el Patiño y el acuífero Guaraní, que es una de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta Tierra por su volumen, y es el tercero en importancia a nivel mundial. Gran Asunción, que contiene alrededor de 2.6 millones de habitantes, es uno de los principales contaminantes del río Paraguay, ya que todos sus residuos cloacales desembocan directamente en el cauce. El río Paraguay recibe cada hora millones de litros de cloaca urbana. La ciudad de Asunción lanza al río Paraguay 3.2 millones de litros de cloaca residual e industrial por hora y sin ningún tipo de procesamiento. Pudimos filmar esta lamentable y criminal escena a metros de la costanera, camiones descargando basura no muy lejos del río Paraguay. Se observa perfectamente cómo se tira directamente los desagües de fábricas a los arroyos que van a metros del río Paraguay. Solamente tomaremos en serio esta situación cuando nos hagan una denuncia internacional al respecto. Mientras, nuestras autoridades municipales al parecer hacen la vista gorda a este daño medioambiental que se está dando en sus narices. La inconsciencia de la gente que tira su basura desde sus casas, los carriteros que tienen su lugar en donde arrojan sus cargas. Debido a esto, todos nuestros arroyos se encuentran en la misma situación, en todos los cauces que en realidad ya no son cauces, sino vertederos de basuras, contaminados, cargados de desechos de todo tipo, y en épocas de lluvia se ven rebasados y causan estragos en nuestras calles, inundando todo a su paso. Pudimos visualizar con nuestro dron la laguna Cateura, rodeada de basura, y también se observan filtraciones de aguas oscuras y al fondo nuestro río Paraguay, que sería el destino final de dichas aguas. Cateura, una verdadera bomba de tiempo. Los contaminantes de los ríos se producen en tierra firme, como se puede observar en imágenes. Por eso, la administración de residuos en el lugar que nos toca vivir es importante. Una práctica que puede ayudar es minimizar la producción de residuos. En ese sentido, la recomendación es administrar todos los residuos orgánicos en la casa. También debemos mencionar que el tráfico fluvial ha aumentado. El transporte de mercancías a granel, como los granos de soja, trigo y maíz, pellets y otros, implica riesgos de contaminación del agua y de la atmósfera y peligro de destrucción de ecosistemas en caso de una posible avería
derrames o encalladura. El enorme volumen de agua dulce que posee nuestro país es motivo de orgullo. Sin embargo, la forma meteórica de la contaminación de sus aguas superficiales, como ríos, lagos, arroyos y otros, así como de sus acuíferos, nos ubica entre los principales estados que hacen prácticamente nada para salvaguardar su tesoro. Si no cuidamos la calidad del agua, tampoco cuidamos nuestra propia calidad de vida, porque sin agua se compromete la vida del planeta, de seres humanos, plantas y animales, porque el agua es vida. Es hora que tomemos conciencia. El agua dulce es limitada. Con este bello ocaso a orillas del río Paraguay, nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural.